El éxito o la fama y reconocimiento es algo que todos buscamos. Las personas trabajan muy duro para conseguirlo, pero otras personas buscan ayuda en fuerzas que ni ellos mismos conocen. Venderle el alma al diablo ha sido opción para muchos. Los motivos pueden variar, puede ser por fama, riqueza, amor o inclusive las tres, pero todo esto tiene un costo que debes pagar para que todo salga bien. Y como en todo trato debes cumplir tu parte para que todo salga bien, y es muy conocido por muchos, que personas famosas y talentosas de la historia lo han hecho. Damas y caballeros, yo soy el acechador nocturno, y sean todos bienvenidos al Top 5 personas que vendieron su alma al diablo. Número 5. Para abrir este video tenemos a uno de los músicos más talentosos de la historia. Robert Leroy Johnson, por muchos es conocido como el abuelo del rock and roll. Fue uno de los músicos más innovadores para su época. Lo curioso es que de pequeño, muchos cuentan que cantaba terriblemente mal y repentinamente mejoró su técnica. La historia cuenta que Robert se desapareció por un periodo de 3 meses, nadie en el pueblo lo vio, fue como si se hubiese esfumado. Pero un día apareció como si no hubiese pasado nada, y con una técnica para tocar la guitarra totalmente distinta. La leyenda cuenta que se le apareció un hombre vestido completamente de negro, muy alto, en una intersección de calles. Y le afinó la guitarra, luego tocó un par de canciones y se la dio a Robert, y este la aceptó cerrando así el trato. Luego de su regreso, su fama y su reconocimiento creció demasiado. Esto pasó cuando tenía 24, pasó 3 años estando en la cima de su carrera, hasta su misterioso fallecimiento a la edad de 27 años, dando así paso a otra leyenda que es la del Club de los 27. Como dato curioso, Robert escribió una canción relatando su pacto, llamada Crossroad. Y puedes decir que esto fue un rumor para desprestigiar su carrera, pero las coincidencias son demasiadas. Y ha pasado a la historia como uno de los primeros músicos en vender su alma a cambio de fama y talento. Número 4. Niccolò Paganini, o conocido como el violinista del diablo. Se dice que desde pequeño el padre de Paganini le enseñó a cómo tocar el violín, para que en un futuro fuera un gran violinista, pero esto fue motivado, ya que Teresa, la madre de Paganini, le había comentado a su esposo que el diablo se le apareció en sus sueños, señalándole que su hijo de 5 años estaba predestinado a ser un mago con aquel instrumento. A la temprana edad de 9 años, ya era capaz de dar conciertos que dejaban con la boca abierta a muchos. Se dice que su anatomía era distinta a la de la mayoría de violinistas, dándole así la facilidad de crear movimientos increíbles, algo que también abonó a su leyenda. Fue su aspecto, ya que era un joven muy pálido y su cabello era de color negro. Se dice que su cabellera era tan oscura como la noche, esto sumado a que su cuerpo era tan delgado que parecía una calavera. Paganini vivió con esta leyenda el resto de su vida, hasta el día de su fallecimiento en 1782. Como dato extra, a causa de los rumores sobre él con el diablo, un obispo le negó su entierro, por lo que su cuerpo fue embalsamado durante un tiempo en el sótano de la casa de su hijo, hasta que en 1876 sus restos fueron llevados a Parma. Al día de hoy el mito que rodea a Paganini de que hizo un pacto con el diablo, para ser uno de los máximos artistas. Número 3. La Iglesia es una entidad que en estos temas no tendría nada que ver. ¿No es así? Pero ¿y si les digo que un sacerdote fue acusado de pactar con el diablo, lo creerías? Urbain Grandier fue un sacerdote que se acusó múltiples ocasiones de hacer proposiciones indecentes a mujeres que acudían a la iglesia, aparte de tener relaciones o intentar tener relaciones con monjas. Recuerda que los sacerdotes tienen que guardar celibato, y esto iba en contra de todo lo que un sacerdote se supone que debe hacer. Hasta que un día las acusaciones de unas monjas fueron el colmo para la iglesia, así que fue destituido del cargo y luego fue encarcelado y posteriormente interrogado. Grandier aceptó que intentó embrujar a monjas con tal de tener relaciones sexuales con ellas. Mandó al demonio Asmodai para molestarlas y hacerlas caer en tentación.
Poco a poco se sumaron más personas que lo acusaban de lo mismo, hasta que llegó su juicio. En este se presentaron muchos textos, donde se hacía referencia al pacto que había hecho con Lucifer, aunque todas estas pruebas no fueron necesarias, ya que el propio Grandi aceptó los cargos, y mencionó que Lucifer se le apareció y le ofreció poder a cambio de su alma, y este aceptó. Y por ese motivo había escalado rápido en la iglesia. Las monjas, aparte de acusarlo de romper su celibato, también le acusaron de haber dado la entrada al mismísimo Lucifer al convento, ya que varias monjas tenían los síntomas de una posesión demoníaca. Debido a todo lo que se había probado en el juicio, Grandi fue declarado culpable de adulterio, sacrilegio, de practicar magia negra, de maleficios y de posesión, y fue sentenciado a la hoguera. Dicha ejecución fue llevada a cabo en 1634. Número 2. En el segundo puesto tenemos a otro músico, que también era violinista, pero entonces ¿por qué está más alto en este top? Te puedes preguntar. Giuseppe Tartini, a diferencia del puesto anterior, si lo aceptaba públicamente, no era solo un rumor. El mismísimo Tartini cuenta que una noche antes de dormir, se le apareció una figura que se le presentó como el diablo, y le propuso un pacto, y luego de esto todo le comenzó a salir muy bien. Fascinado con esto, y por su afición por el violín, la siguiente vez que se le apareció esta figura, le pidió que se lo afinase, y le tocará una melodía romántica. Luego de esto, sorprendentemente la figura comenzó a tocar una melodía muy agradable, para luego tornarse más intensa. Lo hacía con energía pero a la vez con delicadeza. Tartini, encantado con la melodía, trató de replicarla, hizo su mejor intento, y de esto salió el trino del diablo. Una hermosa melodía, pero Tartini dice que esta obra no se compara con la que aquella noche había escuchado. Él mismo dice que sintió tal frustración que pensó en dejar la música, y tristemente nunca volvió a escuchar esa melodía de nuevo. Y eso que él era un excelente violinista, de los más hábiles en su época. Esta historia no fue un rumor sin fundamento, sino que fue relatado por él mismo. Y por su forma de ser, seria y formal, nadie desconfió de sus afirmaciones, y hasta el día de su muerte siempre mantuvo que todo lo que relató había sido cierto. Esta afirmación no la pudo haber hecho para publicitar su carrera, ya que en esa época con tales declaraciones se ganaría más enemigos que seguidores. Por esto se queda en nuestro top 2, pasemos a nuestro siguiente puesto. Número 1. Luego de haber escuchado algunas historias de personas que vendieron su alma al diablo, ¿qué nos puede esperar en el primer puesto? ¿Qué más para cerrar este video que la máxima figura de la Iglesia Católica, como lo es el Papa Silvestre II, ha sido el único papa que supuestamente pactó con el diablo? Este fue uno de los más eruditos que se tenga registro. Para esa época el conocimiento estaba limitado, puesto que solo existían los libros y eran muy escasos. Aún así cuentan que el Papa fue un gran conocedor, en muchos ámbitos diferentes desde la teología a la astrología, pasando por la filosofía y matemáticas. Aparte de todo esto se le adjudican muchos inventos. La leyenda dice que desde pequeño el Papa era muy entusiasta de aprender cosas, siempre quería aprender algo nuevo. Y en una ocasión tuvo la oportunidad de leer un libro de brujería que un árabe le había regalado. Ahí fue como aprendió a contactar con una entidad llamada Meridiana, que es un súcubo, que dicen que con su poder logró corromper al Papa, haciéndolo vender su alma al diablo, a cambio de conocimiento. Desde ese momento, se dice que el conocimiento se le facilitó, he ahí su fuente del saber. Se dice que se arrepintió de su pacto, y pidió que su cuerpo fuera descuartizado, y que no lo enterraran en tierra sagrada. También se cuenta que el acuerdo consistía en que el demonio tomaría su alma cuando él fuera a Jerusalén, cosa que no tenía ninguna intención de hacer. Pero resulta que entre sus muchos conocimientos no conocía un detalle muy importante, que la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, en Roma, había sido construida sobre tierra traída de la mismísima Jerusalén. Así que cuando un día el Papa fue a visitarla, al poner un pie dentro, el demonio llegó a cobrar su deuda.
Cuentan que en el acto el Papa se arrepintió muchísimo de todo, pero cayó muerto, aunque muchos cuentan que Dios lo perdonó, ya que una paloma blanca se posó cerca del cuerpo. Este fue el final de uno de los papas más misteriosos de la historia. Gracias por llegar al final del video. Se despide de ustedes el acechador nocturno, no sin antes desearles una feliz noche. Y recuerden, si desean apoyarme, pueden suscribirse y darle me gusta al video. Es gratis y para mí es una gran ayuda.